Favorito del 10 al 14 de febrero, obtenga el 15% de descuento en los platos de la carta. Cena romántica para tu persona favorita. El Dorado Restaurante. Reservas al 3331-486 o al 098-15-53-652. Les esperamos. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Sí, 50 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar en la revista de Opinión Democracia al doctor Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a propósito del proceso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo avanza este proceso, doctor Guarderas? Buen día. Buenos días, Miguel. ¿Cómo le va? Bueno, hay algunas noticias. Voy a primero presentar un poco el contexto general para que tu público lo tenga en claro. Diana Tamainti y compañía se posesionaron en noviembre de 2018. Por ley son autoridades que tienen un periodo de 6 años, pero tienen que ser renovados parcialmente a los 3 años. Es decir, esas autoridades tenían que haber sido parcialmente renovadas en noviembre de 2018. Obviamente no se lo hizo. Ese proceso estuvo detenido por una acción de protección y la sentencia salió ya hace un poco más de una semana, que es una sentencia que dice que se tiene que continuar con el proceso. Era una sorpresa, el motivo del litigio era que uno de los concursantes había una bonificación por el hecho de ser abogado, de tener un título de derecho, y uno de los concursantes no estaba de acuerdo con eso, y resulta que el tribunal consideró que sí es legal. Entonces ahora se puede continuar con la renovación parcial, la que estaba tarde desde noviembre de 2018. Ahora, Miguel, mi postura como consejero es que ya no cabe que tratemos solo la renovación parcial, sino que tratemos la renovación total. ¿Cuál es mi mensaje dentro del CPCCS? Que tenemos dos posibilidades. Uno, o hacemos 2 concursos paralelos, gastándonos el doble de plata y teniendo las mismas tareas, más o menos, de manera simultánea, cosa que tampoco me hace mucho sentido, o precautelando y protegiendo los intereses de los actuales concursantes, protegiendo sus derechos, abrimos un periodo para que se abran, para que se añadan, para que se activan nuevas candidaturas, nuevas postulaciones y se proceda a la renovación total. Porque, Miguel, ya son 6 años, ya van a ser 6 años desde que esas autoridades se posicionaron, es decir, noviembre de 2024, y ya cabe que se renueve totalmente ese organismo. Totalmente, no solo sería parcialmente como estaba establecido en el último tramo. Exacto, o sea, podría, a ver, tu pregunta es muy importante. Lo que no puede ocurrir, Miguel, es que el país y el Consejo de Participación Ciudadana se queden satisfechos con una renovación parcial que tenía que haber sido concluida en noviembre de 2021. Eso ya son deberes que están cumpliéndose de manera tardía. El periodo total, la renovación total, cabe para noviembre de 2024. Entonces, justamente mi postura es que tenemos que cumplir con la ley. Todo el organismo tiene que ser renovado y tiene que ser renovado para noviembre de 2024. Hay un tema adicional que yo te quería decir, Miguel, y que me parece muy importante decirlo en este espacio. Se ha colocado una narrativa falsa en la ciudadanía, que es que no se les puede renovar a esas autoridades durante un periodo electoral. ¿Qué dice la ley? La ley dice que durante un periodo electoral, que puede ser declarado un año antes de las elecciones,
Esas autoridades no pueden ser enjuiciadas políticamente y las autoridades del CNE tienen inmunidades, ¿vale? No pueden ser enjuiciados penalmente sino por ejemplo en caso de delito flagrante, etcétera, etcétera. Bien, en ningún momento, estimado Miguel, en ningún momento la ley dice que ese organismo no pueda ser renovado y que esas autoridades tengan que salir porque se terminaron los concursos. Y eso es una buena noticia. Es decir, lo digo de la manera más clara posible, esas autoridades, claro que sí pueden salir, si es que se trata de que se ha concluido el concurso y tienen que salir porque ya terminó su periodo. Entonces, olvidémonos de esa Juan narrativa Esteban, de que... ¿hay algún sustento jurídico, legal, algún pronunciamiento, una consulta, no sé si valga hacerlo a la Procuraduría General del Estado, que permita avalar, a fin de que este país es tan enredado que van a buscar cualquier resquicio para argumentar que no es así? No, Miguel, porque de hecho la ley es muy clara, o sea, la ley lo que dice, o sea, no creo que sea necesario por lo siguiente, mira, la ley es demasiado clara. Se dice que no hay la necesidad, o sea, que no se puede enjuiciar políticamente por asamblea y que tienen inmunidades. En ningún momento dice que no se puede renovar. Y de hecho, Miguel, recuerdo una cosa, Diana Tamayanti y compañía están en sus puestos apenas meses antes de las elecciones seccionales del 2019. Es decir, ellos entraron en noviembre de 2018, a inicios de noviembre de 2019, y ya habían unas elecciones que esas personas concluyeron la gestión. Entonces ya incluso hay precedentes de que las autoridades fueron colocadas ahí durante el periodo electoral. Entonces, yo no creo que sea necesario. Si es que persiste dentro del Consejo de Participación Ciudadana alguna duda, por supuesto que vamos a recurrir a eso. Por el momento yo no creo que sea necesario, pero tu tesis, la posibilidad que tú abres, por supuesto que tendremos que acudir a ella en caso de que yo vea que institucionalmente hay reticencias a esta renovación de la institución. Mientras tanto, ¿cuál sería el mecanismo? ¿Cómo avanza el proceso? ¿Hay que seleccionar una veeduría ciudadana? ¿Se lo hizo? ¿En qué condiciones está? Bueno, como te digo, ya está el proceso de renovación nuevamente en marcha. Entonces tenemos dos posibilidades. O nosotros llamamos a un nuevo concurso y se manejan dos concursos paralelos. Uno, el de renovación parcial sobre 2 autoridades y el de renovación total sobre 3 autoridades. Se convocan 2 comisiones ciudadanas de selección, 2 veedurías, se gasta el doble de plata. Con el riesgo adicional, estimado Miguel, imagínate que como un postulante puede postularse a un concurso y también al otro, puede ser que su carpeta de méritos sea calificada de manera diferente, lo cual sería muy irregular. Es decir, no sé, el señor Pedrito Los Palotes se postuló al primer concurso y en su carpeta de méritos se le da una nota de 45 y en el segundo concurso de 48. Entonces nos arriesgamos a que sea muy incongruente el sistema, o, que es mi posición, se hace un solo concurso protegiendo los derechos de los postulantes que ya han puesto su candidatura y trabajado su candidatura en el actual concurso de renovación, y se cambia para que no sea solo una renovación parcial de 2 puestos, sino que se haga una renovación total de 5 puestos, más los suplentes, que son otros 5. Ahora, Miguel, ¿qué es lo que faltaría ahí? Sí, ya está la Comisión Ciudadana de Selección, ya está formada, ya está formada la veeduría. Lo único que habría que hacer es reformar el reglamento para, preservándolo en su gran mayoría, simplemente abrir un pequeño periodo para que los nuevos postulantes que quieran participar en el concurso puedan poner sus candidaturas y en la fase de méritos y continuar desde ahí el proceso. No sé si está demasiado muy claro, pero en suma, Miguel, es utilizar el proceso que ya está en curso, que es el de renovación parcial, para hacer una renovación total, porque a mí lo que me preocupa es cumplir con el periodo de 6 años que termina en noviembre de 2024, este año,
que exige ya una renovación de todas las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Es decir, ¿en qué estado se encuentra este momento a fin de avanzar al menos los que ya cumplieron el periodo y debieron haber salido? La sentencia salió la semana pasada, que detuvo el concurso, y nos toca continuar. Ellos ya tuvieron una calificación de méritos, ahora falta la fase de oposición sobre la renovación parcial. Como te digo, simplemente que mi visión es que utilicemos ya esto para hacer la renovación total. Faltaría la fase de examen, ¿no? Que es la fase de oposición. ¿Qué va a suceder si continúa este proceso y se convoca a la consulta popular que está en ciernes, que está en tratamiento en la Corte Constitucional, y el CNE convoca para determinada fecha, abril, mayo, no sabemos exactamente, convoca y ellos se sentirían protegidos por una inmunidad? Muy importante lo que tú señalas, Miguel, dos temas. Yo sí quiero ser muy claro, yo no creo que nada va a estar listo. Es decir, ni la renovación parcial y mucho peor la renovación total va a estar lista antes de la celebración del referéndum. No digo la convocatoria, sino la celebración del referéndum. Eso por una parte. Pero por otra parte, Miguel, recuerda, y eso hago bastante énfasis, que no hay tal cosa como una inmunidad que permita a esas autoridades quedarse cuando el concurso ha finalizado. Es decir, podemos estar en medio de una campaña electoral o en medio de una consulta, no importa lo que pase. El momento en que termina el concurso y esas autoridades tienen que ser renovadas, esas autoridades, las actuales, tienen que salir de su puesto, quieran o no. No hay tal cosa como una inmunidad frente a la celebración de los concursos. Entonces, en suma, Miguel, yo considero que por los tiempos, tal y como yo estoy viendo, la consulta popular se va a llevar a cabo máximo en 3 meses. Y yo veo que va a ser muy difícil que la renovación parcial o total se termine. Es decir, en suma, nos va a tocar tener esta consulta con estas autoridades que para mí es la peor iteración del Consejo Nacional Electoral de la historia, pero lo que sí te puedo yo garantizar es que el 2025 ya vamos a tener un CNE con unas mejores autoridades. ¿Y cuál es el ambiente que se respira en el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana en este tipo de acciones como el concurso para la renovación del CNE? Bueno, bien, mira, Miguel, lo que nosotros sentimos es que sí hay interferencias políticas, pero solo respecto a una mayoría de consejeros. Es decir, normalmente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha sido una pantalla para la gestión, una pantalla institucional para la gestión directa de un partido político. Los partidos políticos están tomados totalmente, se habían tomado el Consejo de Participación Ciudadana. Eso todavía existe, pero no respecto a la mayoría. Si hay una mayoría que busca que se cumpla la ley independientemente de a quién beneficie o no. Se cumple la ley de manera fría, de manera no calculada, a favor de unos intereses en específico. Y eso se percibe de manera muy, muy clara, Miguel. Entonces, justamente, este proceso de renovación se lo va a hacer gracias a esta mayoría. Yo cruzo los dedos de que eso no cambie, de una mayoría que le interesa que haya un Consejo Nacional Electoral limpio y no un Consejo Nacional Electoral vendido. Además del CNE y su renovación, ¿qué otras tareas está cumpliendo? Porque habían deudas pendientes del pasado reciente, por cierto, como Defensoría Pública, Defensor del Pueblo. Bueno, claro, y mira lo complicado que es, porque de hecho, ponte, una de las deudas más graves que tuvimos era la del Contralor General del Estado, que logramos. Yo llegué a mi puesto a mediados de octubre del año pasado, y después de 1 mes y medio ya pudimos tener Contralor General, pero eso fue a pesar de que nos llamaron 2 veces a la Asamblea Nacional, a pesar de que hubo múltiples audiencias por parte de las personas que habían perdido
para intentar agarrarse al concurso. Y eso se da por lo siguiente, Miguel. Mira, está tan mal diseñado el sistema que a cada momento los concursantes pueden poner juicios. No están las etapas claramente puestas. Entonces, por eso hay tantas deudas. Porque los concursos avanzan y Juan Piguave no está de acuerdo cómo le calificaron su experiencia como educador, entonces pone juicios. Y María Maldonado pues pone otros, y Perito Los Palotes pone otros juicios. Entonces, todos los concursos van con juicios. Ahora, ¿qué se viene? Mira, ahorita estamos con la terna para la superintendencia de uso de datos. Uno, tema clave porque es una superintendencia con mucha relevancia. La superintendencia de uso de datos, Miguel, es una institución que va a dar mucho que hablar, y nosotros tenemos que tramitar eso. Segundo, tenemos ahorita que tramitar, de hecho hoy día tenemos un pleno sobre el vocal del Consejo de la Judicatura que fue enviada por la Defensoría Pública. Hoy día tenemos ya el informe para esa terna. Luego luego este año se abren algunos concursos muy, muy difíciles, donde va a haber mucha presión política, en particular, Miguel, la Fiscalía General del Estado, entre otros. Ese proceso también debe empezar este año, porque el periodo concluye, me parece que en abril del 2025. Así es, Miguel, y yo sí quiero trabajar ya en un marco legal que nos impida tener esta avalancha de llamadas. Te doy un ejemplo y te voy a dar una exclusiva. Mira, yo he sido escritor y he concursado algunos premios como escritor, y ahí lo que ocurre es que tú mandas tu manuscrito de manera anónima y se te califica de manera anónima. Y en un sobre, en la parte de afuera, se pone el seudónimo con el que tú presentas el manuscrito y adentro tus datos. Eso para evitar que los escritores, a partir de los contactos que tengan personales, llamen o influyan en el jurado y lo empujen. Aquí en Ecuador es muy abiertas todas las calificaciones que reciben los concursantes, en el sentido de que todo el mundo intenta influir. Entonces, Miguel, ahorita ocurre que hay un tifón de influencias, tanto sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como en la Comisión Ciudadana. Entonces, tenemos que tener un mejor reglamento para que si un postulante está en desacuerdo con una calificación, tenga un periodo muy específico de impugnación, pero no pueda impugnar cuando le dé la santa y regalada gana, para que los concursos dejen de ser tan influenciados políticamente. Porque claro, digamos la verdad, Miguel, esas autoridades quieren estar controladas por partidos políticos. Esa es la verdad. Los partidos políticos quieren controlar todas las autoridades, porque eso les significa puestos, les significa capacidad de corrupción, les significa posibilidades de enfrentarse con sus enemigos, o sea, les significa espacios de poder, y no podemos permitir que las autoridades de control estén cooptadas por partidos políticos. Claro, efectivamente, influir en las decisiones de las autoridades de control. ¿Cómo ha sido la tónica en la historia reciente del Ecuador? ¿Cómo evitar esa metida de mano, no solo en la justicia, sino en los organismos de control? Bueno, Miguel, justamente, mira, yo creo que los concursos tienen que ser anónimos. Por ejemplo, la fase de verificación, o sea, la fase de méritos y oposición, las dos fases de evaluación de los perfiles tienen que ser anónimos. Entonces, por ejemplo, y eso ocurre en otros países, de manera anónima se hace una lista de los méritos que cada candidato tiene, y la Comisión Ciudadana califica sin conocer el nombre de la persona que está detrás. De esa manera ya no puede saber si es que es el mejor amigo de Nebot, o la mejor amiga de Rafael Correa, o el enemigo de Leonidas Diza, o lo que sea, ¿no? Entonces ya la comisión a no tener esa perspectiva de quién es el nombre sobrecalifica, califica pura y estrictamente en base a los méritos
que se presentan en el expediente sin considerar el nombre. Ese es un mecanismo muy específico que se puede hacer, Miguel, para evitar que los partidos políticos quieran meter la mano. Eso por una parte. Y segundo, lo que te decía al comienzo, hace un poco, bueno, en esta misma entrevista, que no puedes tú permitir que hayan juicios en cualquier momento del concurso porque te detienen a cada rato el avance del mismo, sino que tiene que haber un proceso muy específico de impugnación. Y es en ese periodo temporal estricto, específico, donde las personas que no estén conformes puedan, con justa razón, pues, interponer sus argumentos, quejarse, enjuiciar, etcétera. Pero no podemos permitir que los concursos sean un circo en donde en cualquier momento se intenta influir, en cualquier momento se mandan llamadas, en cualquier momento se pone en contacto con la comisión calificadora, en cualquier momento se ponen acciones de protección. Entonces, mira, Miguel, y eso es mi rol, o sea, realmente, junto con la lucha anticorrupción que estoy intentando llevar a cabo desde ese organismo, la idea es contener, limitar, evitar al máximo que los partidos políticos sean quienes pongan las autoridades de control. Juan Esteban, ¿y cómo evitar que acciones constitucionales sean manoseadas y atendidas por jueces en los concursos, en los procesos que lleva a cabo el Consejo de Participación? El sistema judicial, a pesar del caso Metástasis, sigue siendo sumamente débil y sigue siendo sumamente corrupto. Recientemente hemos visto que sigue habiendo grandes capos, grandes líderes de delincuencia organizada que siguen estando puestos en libertad debido a acciones y medidas cautelares que les otorgan los jueces. Ok. Mira, Miguel, hay dos temas puntuales que quería comentar. Primero, el Consejo de la Judicatura tiene que hacer un uso mucho más riguroso de su control de disciplina. Recordemos una cosa a todo tu público. Mira, no solo se puede enjuiciar a un juez mediante los tribunales sobre las faltas que ellos hagan, sino que dentro del Consejo de la Judicatura, en el ámbito administrativo, está el famoso control disciplinario. Y ese control disciplinario te permite juzgar errores inexcusables, destituir a los jueces, multarles, sancionarles, suspenderles, y es importantísimo que el Consejo de la Judicatura reciba, o sea, que se instale una presión mediática ciudadana para que los vocales del Consejo de la Judicatura sean mucho más rigurosos a la hora de establecer los controles disciplinarios dentro del Consejo de la Judicatura. Uno. Y dos, mira, Miguel, en otros países, cuando se trata de temas de terrorismo, se establece que puede establecerse que la identidad de los jueces sea anónima, uno, y dos, que los abogados que defiendan a los terroristas no sean los más caros y los más famosos del país, sino que sea la Defensoría Pública. Eso me parece muy importante, porque hay veces que ya hay abogados de profesión, incluso lo hemos visto en el caso Metástasis, que son los abogados de elección que saben cómo se coima bonitamente. Entonces, sí es necesario una reforma para que los procesos por delincuencia organizada tengan un refuerzo procesal para evitar, uno, que haya intentos de intimidación a los jueces, y dos, para que el personal de defensa no sean los más millonarios o los abogados con mayor trayectoria en la defensa de los narcos. Bien, y con el Consejo de la Judicatura, ¿algún tema pendiente una vez que allí se esperará en los próximos días la terna para elegir al representante de la Corte Nacional de Justicia que, de acuerdo con la ley, debe presidir el Consejo de la Judicatura? Bueno, estamos a la espera de esa terna, pero como te mencioné el día de hoy, Miguel, ya estamos trabajando el informe técnico. Hoy día se presenta y se aprueba el informe técnico respecto a el vocal de la Defensoría Pública que faltaba. En otras palabras, mira, para que tu público lo tenga claro, ahorita
estaba el Consejo de la Judicatura patojo porque faltaba un representante. De hecho, entonces, normalmente son 5 miembros, pero solo estaban con 4. Es por eso, estimado Miguel, que Wilman Terán, que ahorita está en la cárcel por el caso Metástasis, y que Javier Muñoz, que ahorita está en la cárcel por obstrucción de justicia, con 2 votos, con solo esos 2 votos, hacían todas las piruetas y tomaban todas las decisiones del mundo. ¿Por qué? Porque la ley dice que en caso de empate el presidente tiene voto dirimente. Entonces Wilman Terán, que ahorita está en la cárcel, lo repito, y Javier Muñoz tenían 2 votos de 4. Pero como Wilman Terán tenía este voto dirimente en caso de empate, entre los dos hacían maravillas como, por ejemplo, extender el periodo de los jueces de la Corte Nacional hasta el 2030, cuando habían unos que tenían que salir ahorita a finales de febrero. Entonces, ahorita, justamente nosotros, desde el Consejo de Participación, queremos solucionar eso y estamos trabajando con la mayor presteza que nos es posible la designación de ese vocal, que es el vocal que viene desde la Defensoría Pública, que ya mandó la terna, y que de esa manera ya podríamos tener un Consejo de la Judicatura que no solo tenga, o sea, que no tenga que no esté paquiventana, ¿no? Es decir, que tenga sus 5 vocales y no 4 como ha sido el caso hasta ahorita. Bien, al doctor Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana, muchas gracias por atender a la revista de Opinión y Democracia y darnos esta información valiosa sobre las tareas que se cumple en esa institución. Juan Esteban, muy amable. Un abrazo enorme, estimado Miguel. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:17 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad volvemos con 2 reconocidos periodistas investigadores, Juan Carlos Calderón de Plan B y Cristian Zurita, para hablar del caso Metástasis y sus implicaciones. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Aunque todo permanece estático y luce bajo control, el show de la papaya decide ser aún mejor. Nos reforzamos. Crecemos. Mejoramos. Evolucionamos. Perfeccionamos. Progresamos. Prosperamos. Refrendamos nuestro liderazgo. Nos elevamos a nuevas alturas. El show de la papaya vuelve a marcar el ritmo de la innovación. Escucha el talk show número 1 de la radio, de lunes a viernes, desde las 9. Ahora